Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias Señor por el permitirnos conectar, Señor. Padre, ahora que vamos a leer tu palabra, que sea esa curita para el corazón y que cada persona que esté aquí viendo esta devocional pueda entenderla, comprenderla y que se pueda quedar hasta el final, Señor, para que pueda entender un poco más de lo que tú has planeado para cada uno de ellos. Te pedimos todo esto en el dulce nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Leer Éxodo capítulo 30. Estas son algunas palabras que encontramos dentro del capítulo. Punto número 1. Contexto. ¿Qué significaba el día de la expiación? Esta ceremonia anual se llamaba el día de la expiación. En este día se hacía un sacrificio por todos los pecados de la nación israelita. Este era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo. Allí pedía a Dios que perdonara al pueblo. El día de la expiación servía como recordatorio de que los sacrificios diarios, semanales y mensuales solo cubrían los pecados de una manera temporal. Este día señalaba hacia Jesucristo, el perfecto redentor, que quitaría los pecados para siempre. El rescate del censo. Este dinero se podía considerar el impuesto del censo. Se derivaba del principio de que todas las personas pertenecían a Dios y por lo tanto necesitaban ser redimidas por un sacrificio. Cada vez que se llevaba a cabo el censo, todos, tanto ricos como pobres, debían pagar un rescate. Dios no discrimina entre las personas. Todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios, debido a nuestros pensamientos pecaminosos y a nuestras malas acciones. Un rico no puede comprar a Dios, ni un pobre puede evitar pagarle. Dios requiere que todos nos presentemos ante Él en humildad para recibir su perdón y ser parte de su familia. Y como último punto, el incienso sagrado. Los israelitas usualmente quemaban incienso, pero este incienso santo solamente podía ser quemado en el tabernáculo. Aquí Dios da la fórmula para el incienso especial. El incienso de aroma suave era quemado en platillos llamados incensarios y eran usados como demostración de honor y reverencia a Dios. Era como una oración que sube a Dios. También era una parte vital de la ceremonia sagrada en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote llevaba el incienso humeante al interior del lugar santísimo. Este incienso, como el aceite de la unción, era tan sagrado que se prohibía estrictamente que la gente lo usara para uso personal. Muy bien, aquí les voy a dejar las citas para que puedan profundizar en el texto y nos vemos dentro de un momento. Hola chicas, voy a dar mi reflexión en esta mañana. A ver, ¿qué me enseña este capítulo acerca de Dios? Dios en un día del año haría la purificación del pueblo y el sacerdote una vez al año entraría al lugar santísimo. El altar del incienso era un aceite puro e incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Eso quiere decir que el perfumador era alguien quien se dedicaba a hacer esta ofrenda aceptable, pura y continua ante Dios. Este es un reflejo de nuestras oraciones. Pero antes de eso, este altar del incienso era donde se quemaba el incienso. Entonces, por eso es que especifico, ¿verdad? Que este es un reflejo de nuestras oraciones. Era hecho de oro para reflejar lo majestuoso de la hermosura de Dios, pero al mismo tiempo para reflejar las oraciones que suben al Señor como olor fragante. ¿Dónde encontramos esto? En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Y este momento sería tan significativo porque Aarón y sus hijos intercederían por el pueblo. Por esa razón era tan importante que no jugaran con él, y Dios es muy específico al decir que no ofrecerán sobre él incienso extraño. Por eso lo especifica en Éxodo capítulo 30, versículo 9. El dinero del rescate. ¿Por qué Dios exige al pueblo dinero por el rescate? Este dinero significaba que el pecado necesitaba un pago, no porque Dios lo necesitara, sino porque era un símbolo de que teníamos una deuda con Dios y esa deuda debía ser saldada. Y esto también es un claro ejemplo de lo que Jesús haría con nosotros. Jesús pagaría esa deuda. En Mateo capítulo 17, versículo 24, se refleja una historia que es la historia de Pedro y Jesús. Cuando Pedro le exigen pagar sus impuestos. Entonces Jesús en esa conversación le dice, cuando los reyes exigen impuestos, ¿se los exigen a los hijos o a los extraños? Entonces él le dice, obviamente a los extraños. Entonces Jesús le dice, ve a la orilla del mar, saca un pez y en ese pez vas a encontrar una moneda. Y vas a pagar el impuesto tuyo y mío. Me encantó.
Porque ese es el tipo de misericordia que Dios nos da día tras día. Por eso un rico no puede comprar a Dios y un pobre no puede evitar pagarle. Dios quiere que nos presentemos ante Él con humildad para recibir su perdón y ser parte de su familia. La fuente de bronce. Una vez al año Aarón, para hacer este sacrificio, debía lavarse las manos y los pies con agua antes de ingresar. Sin lugar a dudas, esto no solo se trataba para limpiar la sangre del sacrificio, sino para simbolizar este nuevo nacimiento, es decir, un bautismo. El aceite de la unción era utilizado para ungir todo lo que estaba dentro del tabernáculo de reunión, incluyendo a Aarón y sus hijos, porque ellos iban a estar en contacto con las cosas sagradas para Dios y para que no murieran era importante que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Por eso se ungía el tabernáculo y todos sus utensilios una vez al año, porque era necesario que la presencia del Espíritu Santo estuviera ahí. Por eso el aceite de la unción. El incienso era un perfume que tenía que ser mezclado, puro y santo. Entonces, por eso es que el Señor es muy específico, porque este perfume, este incienso, no cualquiera lo podía utilizar. Solamente podía ser utilizado para esto en específico. Y todo aquel que lo utilizara para uso personal iba a morir. ¿Por qué? Porque era algo santísimo. Asimismo pasa con nosotros. Obviamente nosotros no vamos a morir, pero nosotros somos ese olor fragante, somos ese perfume que realizamos para Dios. Nuestras oraciones son ese perfume para el Señor. Y más adelante voy a abordar este tema, ¿no? De qué tipo de perfume estamos llevando hacia la presencia de Dios. Y esto es importante, porque ¿cuál es la diferencia entre Dios y nosotros como humanos? Dios es santo, Dios es ordenado, Dios perdona el pecado, Dios establece la forma en la que desea ser adorado. Humana, somos pecadores, necesitamos limpieza para acercarnos a Dios, o sea, esta limpieza es obviamente confesar nuestros pecados ante Dios. Y tercero, muchas veces creemos que podemos adorar a Dios de cualquier manera, pero Él es específico en cómo quiere ser honrado. Eso debemos tenerlo presente porque a veces nuestras emociones pueden confundir muchas cosas. Entonces la única cosa, la única persona que nos ayuda como realmente a ver los errores que estamos cometiendo es el Espíritu Santo. Por eso debemos pedirle al Señor, Señor, ¿cómo quieres ser adorado? Señor, ¿cómo quieres que realmente haga las cosas? ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? ¿Hay algo que deseo cambiar o mejorar? Claro que sí. Mi cuerpo es el altar del incienso, donde mis oraciones suben al Señor como olor fragante. La pregunta es, ¿qué tipo de oraciones tengo? Porque no todo lo que hablo en oración puede ser agradable para Dios. ¿Estoy bendiciendo la vida de otros e intercediendo por ellos o solo soy un altar de quejas? Me ha pasado porque justamente estaba como ayer un poco molesta con Dios, porque ocurrió una situación y entonces fui como un altar de queja. Entonces le dije, Señor, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Pero hoy el Señor me está hablando, ¿verdad? Y me está diciendo, está siendo un altar de intercesión o de queja, porque yo no voy a cumplir todos tus deseos, Saraí. No va a ser así, o sea, todo es conforme a mi perfecta voluntad. Sé que tienes anhelos en el corazón, pero esos anhelos solamente serán cumplidos conforme a mi perfecta voluntad. Y no es porque esté tarde en cumplirlos, simplemente que hay cosas que a veces nosotros tenemos ídolos en el corazón y Dios permite que todavía no llegue la bendición porque primero necesita que le entreguemos eso a Él. Porque yo puedo decir, el Señor basta, el Señor cumple todas nuestras necesidades, pero si hay algo que nos trae ansiedad, y que tal vez no está siendo totalmente entregado ante Él, entonces ahí es donde debemos realmente analizarnos, hacer una introspección. Señor, realmente todo te lo estoy dejando a ti. Segundo, estoy agradecida con Dios por el permitirme ser ese tabernáculo que el Espíritu Santo apartó para ser un testimonio vivo de que Él existe y que no soy igual a los demás, por lo que mis acciones deben reflejar que Cristo vive en mí, pero eso solo va a suceder si estoy en intimidad constante con Él, porque nada puedo hacer lejos de Él. ¿Hay algún versículo que deseo memorizar? Claro que sí, Éxodo capítulo 30, versículo 20, miren lo que dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado.
Nosotros, ¿verdad? Tenemos este concepto en el Antiguo Testamento, lo puro tocaba lo impuro y obviamente pues se convertía en impuro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que pasar por un proceso de purificación, pero en el Nuevo Testamento, con Jesús, nosotros que estamos siendo apartados por Él, podemos llevar las buenas nuevas de salvación y a su vez llevar a otros a que puedan tener esa comunión con Dios y puedan ser puros ante Dios. ¿Por qué? No es porque nosotros lo hagamos, sino porque el Espíritu de Dios puede tocar sus corazones y puede purificar todo aquello que el pecado contaminó. Ahora, ¿cuál es mi oración en este día? Querido Abba, anhelo ser un perfume agradable para ti. Te pido perdón por exigirte aquello que solo tú sabes que anhelo, mi corazón. Sostén mi alma y espíritu y ayúdame a silenciar las voces de mis pensamientos. En el nombre de Jesús, amén. Yo también ya tengo mi reflexión, que es la siguiente. Dice el primero que me enseña este capítulo acerca de Dios. Y bueno, primero me enseña que el incienso es un símbolo de adoración, porque así como el incienso subía, o bueno, se elevaba en el aire, asimismo lo es la adoración. Y que había una receta para ese perfume, que no se la debe de tomar para hacer otro incienso o otro tipo de adoración que no sea el que Dios estableció para adorarlo y más que todo para adorar al Señor, ¿no? Y se encuentra eso en Éxodo 37 al 38, que dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová, cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces me enseña de que también Dios le dice a su pueblo cómo tiene que adorarlo. Es por eso que hizo el tabernáculo, que su finalidad era la adoración. Y hoy en día Dios nos dice que nuestro incienso debe de ser dedicado a Él. Una de las formas en cómo nosotros podemos adorarlo es con nuestras vidas y con nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y en Romanos 12:1 nos dice que nuestras vidas tienen que ser santas, agradables a Dios, porque dice lo siguiente. Acá está. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, con nuestras vidas tienen que ser dedicadas al Señor. También dice, porque para Dios nosotros somos grato olor de Cristo, que se encuentra en 2 Corintios 2:15, que dice lo siguiente. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, en el Antiguo Testamento siempre hay esa frase que dice olor fragante para el Señor o para Jehová. Entonces nosotros somos ese olor fragante o ese olor agradable gracias a que Jesús murió por nosotros. Pasamos de ser ese, o sea, de poder, o sea, de que Dios pueda decir, ustedes son mi olor fragante. También nos enseña que antes de dedicar nuestra adoración debemos de ser lavados, en este caso tener un nuevo nacimiento, porque antes de que hiciera eso del incienso, vemos que Aarón se lavó las manos y los pies. Entonces, esto me enseña, ¿no? De que antes de que yo pueda tener una adoración que le dedique al Señor, primero tengo que tener un nuevo nacimiento. Porque cuando yo no tengo un nuevo nacimiento, yo no sé, o sea, yo no sé a quién tengo que adorar y empiezo a cometer lo que es la idolatría, que pueden ser a falsos dioses. Entonces, para poder adorarlo al Señor, primero tengo que tener un nuevo nacimiento y dejar que Jesús sea quien nos limpie y saque todo lo malo que hay en mí. ¿Qué me enseña este capítulo de la naturaleza de Dios humana? De Dios me enseña que Dios estableció una forma de adoración en donde solamente se le tiene que dedicar a Él. También me enseña que es un Dios celoso, por eso estableció que el incienso no sea utilizado para otra cosa que no sea Él. Y también me enseña que es misericordioso. De la humana me enseña que el ser humano cuando tiene un nuevo nacimiento, cuando no tiene un nuevo nacimiento, no sabe a quién va la adoración y lo hace de una manera incorrecta. También me enseña que somos pecadores y que no somos misericordiosos y que hacemos acepción de personas. En el caso de Dios, Dios no hace acepción de personas. Él siempre, o sea, si yo fuese, o sea, el ser humano, ¿no? Podemos decir, no, yo no le voy a predicar a esta persona porque es prostituta. Sin embargo, Dios no dice, no, el evangelio tiene que llegar a ella. No hace acepción de personas. ¿Cómo puedo aplicar este capítulo a mi vida? Dejando que mi vida
bueno, primero que tiene que ser consagrada para el Señor, para su propósito y para su servicio, porque ya no, mi vida ya no es, depende de mí, sino depende del Señor. También que con mi cuerpo tengo que adorarlo, tengo que llevar una vida que le agrada al Señor y recordar que soy pecadora y que siempre tengo que ir al Señor. ¿Cuál es el versículo que deseo memorizar? Es Éxodo 30:21, que dice lo siguiente: se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones, porque me recuerda que yo tengo que ser limpia y que yo tengo que tener ese nuevo nacimiento. Y el área que yo, bueno, el área de oración, mi vida espiritual, o sea, siempre voy a orar por mi vida espiritual y también para poder, para que mi tipo de adoración sea la correcta, que no sea una adoración incorrecta, sino que sea la que Dios quiere y la que Él estableció. Algo que me llamó muchísimo la atención y era en el tema del incienso, el gálbano, que leí que es una resina muy olorosa, lo usaban también para, ay, para el tema de la adoración porque era muy aromática, pero lo que me llamó la atención es que tenía el olor tan fuerte y que cuando estaba sola el olor no era agradable, pero si lo mezclaban con todos los otros ingredientes que Dios decía, tenía un olor muy especial, mezclado daba un olor muy penetrante y especial. Entonces eso me llamó bastante la atención porque así es Dios con nosotros, ¿verdad? O sea, solos podemos estar por fuera pareciendo que somos fuertes, que podemos, pero finalmente nos damos cuenta que sin Él no vamos a poder, solos no vamos a ir a ninguna parte. Y que cuando Él, su espíritu empieza a habitar, a morar en nosotros, nosotros también podemos ser así para otras personas, ser luz, tener un olor agradable, hasta la manera que nosotros tenemos de conversar o de transmitir un mensaje es totalmente diferente, pero todo es gracias a Dios. Él en nosotros produce todo eso. Entonces, eso me llamó la atención. Tenía un olor muy fuerte, pero solo el olor no era agradable. Mezclado con otras especias, producía un aroma exquisito. Con eso, ahí como que me quedé. Todavía no lo termino porque como estoy un poquito atrasada, estaba escuchando los otros y el de acá para ir haciendo uno solo y ya poderme quedar con la reflexión completa. Eso quería decir. Gracias, Dolly, por darnos este significado, ¿no? Porque tanto Emi como yo no lo habíamos buscado, pero mira qué complementario fue. Y qué increíble es como el Señor nos hace entender de que solos, como tú lo decías, somos rancios. Pero cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios en nosotros, entonces, como tú lo decías, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos es agradable a los demás. Y no nos volvemos conflictivos, porque eso también, o sea, cuando no estamos en Dios, o sea, cuando no tenemos la comunión con el Señor, tendemos a ser muy conflictivos, pero cuando estamos en el Señor, llevamos paz. Es como, vamos a calmarnos todos, vamos a pensar mejor las cosas. Y yo creo que eso es lo que nos llevamos hoy, ¿no? ¿Qué tipo de oración vamos a llevar hoy a nuestros trabajos? ¿Qué tipo de conversaciones vamos a tener? Cosas que edifiquen, chicas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo, gracias por permitir un día más que nuestros ojos se abran solo porque a ti te ha placido conocer, escuchar tu palabra, descubrir que tienes cosas maravillosas para nosotros y reafirmarnos en que solos no podemos ir a ninguna parte, que tu presencia en nosotros nos va a ayudar a ser cada día mejores, a llevar de cada cosa que has puesto en nuestros corazones a compartirlas con otras personas. Gracias Señor porque eres bueno, eres misericordioso. Te pedimos, Señor, que jamás tu espíritu sea parte de nosotros, que nos acompañes todo el tiempo. Sin ti no queremos ir a ninguna parte, mi Rey. Te doy gracias por aquellas personas que se conectaron y por las que no se han podido conectar, así como yo, que a veces no me puedo conectar. Que pongas ese anhelo y esa fuerza en su corazón para que puedan despertarse y recibir cada día de lo que tienes preparado para nosotros. Bendice nuestro día, bendice nuestra semana, Padre, en el nombre poderoso de tu precioso Hijo Jesús. Amén.